Ya estamos de regreso. Esta mañana nos da mucho gusto saludar al doctor Marco Antonio López Luna, que él es profesor investigador de la División Académica de Ciencias Biológicas de la UJAT y miembro del grupo de especialistas de crocodilianos de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. ¿Quién no ha escuchado de los cocodrilos? La Laguna de las Ilusiones, acá ratito nos está mostrando imágenes, la Laguna del Carpintero en Tampico. Entonces hay, y en otras partes, ¿no?, del mundo del país, y hay desconocimiento sobre esto. Doctor Marco Antonio López Luna, me da mucho gusto saludarle. ¿Cómo le va? Muy buenos días. Muy buenos días, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Pues sí, es un tema interesante los cocodrilos. Es un tema, dirían, harto interesante, pero importante también para conocerlo. Yo de entrada le preguntaría, ¿cuál es la población de los cocodrilos, el lagarto, en la Laguna de las Ilusiones, por ejemplo? Bueno, te cuento que la Laguna de las Ilusiones es uno de los sitios que tiene una población relativamente abundante en comparación con otros lados, ¿no? Incluso creo que tenemos más animales aquí que en Laguna del Carpintero. Estamos hablando aproximadamente de entre unos... ¿Más aquí en la Laguna de las Ilusiones? Así es. Qué Tenemos más o menos entre 400 y 800 cocodrilos, dependiendo de la temporada, ¿no? La gran mayoría de estos animales, de estos, vamos a poner una media de estos 600 animales que tenemos en la laguna, la gran mayoría, más del 75-80%, son animales que miden menos de 1 metro, porque Bien. son pues, animales que se reproducen anualmente. Justamente ahorita estamos en la temporada de anidación, y en agosto, más o menos, septiembre, eclosionan las crías y nacen un montón. ¿Qué te puedo decir? Nacerán tan solo de cada año unos 600 o 700 animales, más o menos, Qué ¿no? bárbaro. Pero el 95% de todos estos no llega al siguiente año. Se lo comen las hormigas, no aprenden a cazar, se mueren de hambre, se lo comen las garzas. Entonces, la población que queda de estos animales que nacieron se reduce a un mínimo, ¿no? Pero cuando ese mínimo llega al año y medio, ya prácticamente ya sobrevivieron, ¿no? A excepción de que en algunas cuestiones relacionadas con la urbanidad, pues a veces sí se meten en problemas. Por ejemplo, empiezan a comer plástico, sobre todo globos y de este tipo de material no elástico, lo que yo creo que le confunden con por la textura, alguna presa, y en la ingesta se les... pues tienen congestiones y se atoran en el intestino y pues fallecen, ¿no? En trabajo que está haciendo en la UJAT ya desde hace bastante tiempo y que forma parte de esta unión internacional, ¿cada cuánto hacen visitas, en el caso específico de la Laguna de las Ilusiones, a la misma laguna? ¿Ustedes implementan alguna estrategia para ir recogiendo o ir alimentando o ir conservando? ¿Qué hacen en estos trabajos de la Laguna de las Ilusiones? Bueno, lo más importante y era y sigue siendo conocer el estado de conservación de los cocodrilos. Justamente lo que preguntas es cuántos hay, cuál es la tendencia, están aumentando, ¿no? Que recordamos la cantidad, ¿cuántos hay en la Laguna de las Ilusiones? Entre 400 y 800, ¿no? Adultos reproductores, ahora sí que los que están ya fijos y que se reproducen cada año, son menos de 100. Bien. ¿Por qué son menos de 100? Porque la laguna pues no da para más y conforme sigamos modificándola, van a ocurrir dos cosas. Esos animales se ven recluidos, o sea, imagínate, pues es como si te arrinconaran en un sitio, aunque esté amplio, pero no todo ese sitio te sirve, ¿no? Necesitan lugares para descansar, para anidar, para alimentarse, y cuando le transformamos el hábitat, pues se reducen. ¿Y qué pasa cuando se reducen? Parecen que son más, ¿no? Porque en lugar de haber 3 o 4 que antes estaban ahí, vinieron otros 5 de otro lado, donde ya no pueden estar, y parece que hay 10, ¿no? Qué Pero bárbaro. en realidad son los mismos que tenemos ya desde hace muchos años. Sí hay una tendencia a aumentar a la población, pero en este ritmo que te digo, de un par de animales al año, que se van al cabo del tiempo, pues sí se aumentan, pero también hay pérdidas, ¿no? También se van. Pero justamente esta población humana que crece alrededor, pues los acorrala y parece que son muchos. Y obviamente existe la interacción y cuando nos topamos con ellos, generalmente no nos gusta, ¿no? Nos asustamos, nos da miedo y pues pasan las cosas que pasan, ¿no? ¿Y qué está haciendo la UJAD en este sentido? Porque veo que de repente agarran una lancha, van a la Laguna de las Ilusiones, pasan bastantes horas ahí. ¿Qué hacen? Depende del trabajo. Generalmente salimos en la noche a contar cocodrilos, porque los cocodrilos, como los gatos... A contar cocodrilos. Así es.
vamos en la noche con una lámpara y vamos contando alrededor de la laguna, ¿no? Entonces nuestros conteos generalmente tienen que ver con cuántos kilómetros recorrimos y cuántos animales vimos en ese kilómetro. En esta temporada lo que hacemos es de día ir a buscar nidos. Vamos a buscar las zonas de anidación, los ubicamos, les ponemos termómetros porque los cocodrilos son hembras o machos dependiendo de la temperatura en la que se incuben y pues nos interesa saber eso también, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, una de las cosas que tiene la laguna es que tiene puro macho. Puro macho. El 90%, 95% de los individuos... O sea, no hay equidad de género ahí. No. Pero está bien, ¿sabes? ¿Cómo? Equidad de género. Puro macho como que no. Resulta que las poquitas hembras que quedan, pues son las que eligen al final, ¿no? Y mientras que hay un montón de machos que va creciendo, pues se elimina entre ellos, ¿no? ¿Y quién queda al final? Pues el hembras, mejor, ¿no? Sí, el claro. que está más chido. Pues sí, más chido. Sí. Y ya las hembras, pues obviamente se quedan, más bien, pueden elegir entre machos eficientes y exitosos y los que no, pues ya se quedaron en el camino, ¿no? ¿Y qué está implementando la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco en coordinación con el gobierno, supongo? Pues esto lo estamos haciendo en coordinación tanto con el gobierno del estado y con el municipio de Centro en los recorridos. Normalmente les informamos nuestras actividades y pues cómo está la situación, donde hay más animales que podrían ser considerados riesgosos, cuáles no. En toda la laguna hay cocodrilos, ¿no? Nada más que en algunas áreas, obviamente por las condiciones del área, pues hay una cantidad de cocodrilos mayor. ¿Hay una zona en la Laguna de las Ilusiones donde hayan más? Que diga uno, en esa zona mejor ni te pongas a esquiar, porque luego vean, hay unos que les encanta esquiar ahí y andar en el web runner y en la lancha y el velero, bueno, les encanta. No, en realidad los animales son muy tímidos. Son unas condiciones completamente diferentes a la Laguna del Carpintero, por ejemplo. Aquí tenemos mucha vegetación todavía en las orillas y muchos animales prefieren estas áreas en donde casi no hay gente. O sea, de hecho, la mayoría, si no es que prácticamente todos los nidos que tenemos, están en sitios en donde no hay mucha actividad humana, ¿no? Podemos encontrar nidos en las casas, cierto, pero curiosamente, no sé cómo saben los cocodrilos que esa casa está abandonada, ¿no? No hay gente. ¿Han encontrado últimamente en alguna casa cerca? Un par, pero son casas ¿por qué vacías. Zonas, más o menos? ¿Por qué zona? En toda la laguna. Curiosamente, en donde menos nidos hemos encontrado es en las colonias más populares. Por ejemplo, en Tierra Colorada, toda esa zona norte de la laguna, casi no hay nidos, pero es justamente porque hay mucha actividad humana, mientras que en la parte central y sur, que hay muchas residencias grandes, hay espacios verdes más amplios, ahí es donde hay más cocodrilos, pero mucha gente no pasa por ahí. Dado el conocimiento, desde luego, que tiene el doctor Marco Antonio López Luna, ¿usted le sugiere al Ayuntamiento de Centro envallar la gran mayoría del Tomás Garrido y todas esas zonas aledañas? No. De hecho, yo creo que sería un gasto bastante innecesario. Bueno, yo lo veo diferente. Ya ¿Y no es peligroso? He escuchado esas propuestas de meter una valla alrededor de la laguna o de sitios públicos, pero hay dos cuestiones. Una, pues a los cocodrilos no les importa, ¿no? Quizás los detengas un rato, pero son muy pacientes, viven mucho tiempo y una malla o una valla, incluso una cerca de concreto, necesita mantenimiento, ¿no? Yo he visto muchas bardas tiradas alrededor de la laguna que posiblemente haya sido la intención inicial o por lo menos por seguridad personal, pero que si no las mantienes, pues se van y se caen, ¿no? Si son mallas metálicas, los cocodrilos pueden subirse, pueden hacer un hoyo y se brincan de cualquier manera, ¿no? Y la segunda parte es que quitamos un aspecto muy importante de la laguna, que es la vista, ¿no? O sea, si hay algo bonito que tiene nuestra laguna es el paisaje, ¿no? Sin duda. Platicamos con el doctor Marco Antonio López Luna, él es profesor investigador de la División Académica de Ciencias Biológicas de la UJAT y miembro del grupo de especialistas de crocodilianos de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Seguimos platicando con él sobre estos temas. ¿Qué vida tienen, qué vida útil tienen los cocodrilos? ¿En dónde están más anidados? ¿Qué va a pasar con esto? ¿Hay que acercarse, no hay que acercarse? Si uno es objeto de mordida, ¿qué hacer? Muchas preguntas al regresar de la pausa. Estamos hablando de cocodrilos, lagartos, lo que quiera, como lo quiera comentar. Estamos platicando con un especialista, un experto, doctor Marco Antonio López Luna, profesor investigador
de la División Académica de Ciencias Biológicas de la UJAT, miembro del grupo de especialistas de crocodilianos de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Le preguntaba al doctor antes de la pausa, entonces la recomendación al Ayuntamiento de Centro es no envallar, no estas vallas que quieren, y han anunciado ya incluso letreros y demás. ¿Cuál es la recomendación del experto en este sentido? Pues digo, más que vallas, lo que yo creo que debemos es aprender a convivir con ellos, coexistir. Ellos están ahí y van a estar mucho tiempo, así que lo más importante sería saber qué hacen, dónde están, cuántos son, qué lugares les gustan, y evitarnos nosotros, ¿no? Hay reglas muy básicas. Si salimos a pasear al parque y llevamos mascota, pues llevarla de la correa, ¿no? Porque ese es un tema en todos lados. Y una bolsita. Y aparte su bolsita, claro, ¿no? Porque es un tema recurrente en el mundo, no es en México, en el mundo. Una de las cosas, los perritos son mascotas que se ven como presas, y los cocodrilos, son depredadores, así que si tienen la oportunidad de aprovecharse de una de nuestras mascotas, ellos no lo ven así, ¿no? Y pues obviamente causa problemas, ¿no? Así que reglas básicas: caminar un poco alejados de la orilla, estar observando, no ir solo, en lugares que no sean tan públicos, que haya poca gente, pues no ir solo, no solo por los cocodrilos, siempre es bueno ir acompañado, y manejar a nuestras mascotas cerca. Eso es como básico, y yo creo que no tendremos muchos problemas. También debemos aprender que en la temporada de anidación, por ejemplo, que es esta, entre finales de mayo, mediados de mayo, más o menos hasta julio, hay nidos, y las hembras son muy protectoras. Entonces, muchos de los problemas que existen es porque la hembra protege a su nido, no es porque se quiera comer a la persona que pasa, es porque está defendiendo su nido. Su hábitat, ¿no? Así es. Y si nos coordinamos con autoridades, podemos ubicar estas áreas perfectamente y decir, bueno, no te acerques no más de 10 metros, y podemos admirar estos animales en vida silvestre. Tenemos un privilegio que muy pocos lugares tienen, de ver fauna silvestre salvaje, no, prácticamente en nuestra banqueta, ¿no? Entonces, más que un miedo, yo creo que debemos aprender a respetarlas, convivir y aceptar las que están ahí, ¿no? 3 recomendaciones que le haría a la gente que le encanta acercarse para tomarse la foto para el Face, como le dicen. Es que esto es para el Face, esto va para arriba. ¿Qué les dice a ellos? Que no lo hagan, es arriesgarse, porque finalmente, si ocurre un incidente, que ha ocurrido varios, el culpable no vamos a ser nosotros. Siempre ante la sociedad va a ser el cocodrilo, y vamos a exigir que se saquen porque hay mucho peligro para los niños, para nuestras mascotas, para nosotros, cuando en realidad nosotros somos los que estamos promoviendo este tipo de actividades. O sea, ¿no? Si uno se acerca con ellos, no acercarse. O sea, inmediatamente atacan, se ven invadidos en su hábitat. Se ven invadidos. La mayoría de las veces se ven muy tranquilos. La prueba está en la cantidad grandísima de imágenes y videos que hay en Facebook. Como esta última, ¿no? De la culebra y la garza. La culebra, la garza, la del perrito, desafortunadamente. Pero ellos, en el Tomás Garrido es un excelente lugar. A las personas que nos visiten en Villahermosa, a los locales, quieren ir a ver cocodrilos, vayan al Parque Tomás Garrido y al Vasos en Cali, y una vista espectacular de estos animales. ¿Tiene alguna cifra de cuántos han sido atacados en Tomás Garrido, en la laguna? Hay pocos, no hay, digamos, justamente si fuera un caso recurrente como en Tampico, digo, desafortunadamente en Tampico hay más de 10 fatalidades. Sí, claro, en la laguna del Carpintero. Tenemos la misma especie, tenemos las mismas condiciones de urbanidad, pero aquí no tenemos ninguna fatalidad comprobada. ¿Qué quiero decir? O sea, los casos que se han encontrado por las noticias, pues al parecer es más bien ya pues, se cayó, se ahogó, y pues los cocodrilos aprovecharon, ¿no? Pero no es que haya atacado o que lo haya jalado de la orilla o algo, ¿no? Es que por andar de salamero a uno fue y se metió. Sí, o se resbaló. Una de las condiciones de la laguna en algunas áreas es que hay rocas que son medio resbalosas por la humedad, y pues la gente se puede caer ahí, ¿no? O sea, y la segunda es, no te metes allí, ¿no? O sea, hay una banqueta, ese espacio respétalo porque nos sirve a nosotros. Los cocodrilos no se suben si no está inundado, y nosotros no debemos bajar, ¿no? ¿Qué tipo de cocodrilo hay aquí? O sea, ¿cuál es la especie que hay? El cocodrilo que tenemos en esta parte del Golfo de México es el cocodrilo de pantano, cocodrilo moreleti, lagarto. Su nombre científico es Crocodylus moreleti. Es prácticamente endémico o exclusivo de México. Solamente llega al norte de Guatemala y parte de Belice, y el resto de la distribución es en México.
¿Es correcto decirle cocodrilo, lagarto, caimán? Caimán no. ¿No? Caimán sí es otro grupo de animales que está en el sur. Por ejemplo, los aligatores son caimanes, ¿no? Pero los aligatores está de Estados Unidos, ¿no? Y en Sudamérica hay caimanes también. En México tenemos una especie de caimán nada más que está en Chiapas, en la franjita de la costa. Ahí hay un caimán, son animales pequeñitos, pequeñitos, no llegan a 2 metros más o menos, mientras que el lagarto Moretti pues llega a los 3,5 metros sin problemas. Y tenemos otro más grande, el lagarto real o americano, que está en todo el continente, desde Estados Unidos hasta Sudamérica, y en ambas costas, y ese puede medir hasta 5 metros. ¿El papillón cuánto medía? El papillón era un cocodrilo americano, que medía poco más de 4 metros, 4,20 me parece. Más o menos aquí en la laguna tenemos ese tamaño de especie. No, lo más grande que hemos tenido en la laguna, por lo menos que yo he observado, son 3,40 metros más o menos. Que es un animal impresionante, ¿no? 3,40 metros se dice fácil, pero sí es un tamaño considerable. Selene diría Derbez, pregunta. Sí, doctor, bueno, usted comentaba de que no consideran que no es viable la barrera, esta que están solicitando, tampoco sacar los animales y llevarlos a cualquier otra parte. ¿Cuál es la propuesta de los especialistas? Ya les comenté algo. La primera sería educación ambiental, que hubiera programas tanto en casa como en las escuelas en donde nos ayuden a entender a los animales y a la fauna y a la flora que tenemos alrededor, cosas básicas, ¿no?, de su biología para entenderlos. Muchas veces estos incidentes ocurren por nuestro desconocimiento, porque pensamos que son animales que no se mueven, que no son rápidos, que no hacen nada. Y ahí es donde ocurren problemas, ¿no? Si supiéramos un poquito de que si hacen esas cosas, creo que nos mantendríamos un poco alejados. Y la segunda opción, que también es bastante importante, es que la fauna y la flora también nos sirven, son útiles, ¿no? Entonces, si aprendemos a aprovecharla y a conservarla, esos riesgos también se minimizan, porque es como los carros, ¿no? Los carros producen muchos accidentes al año, o los choferes de transporte público producen muchos accidentes al año, pero no exigimos que los quiten, ¿no? ¿Por qué? Porque no son útiles. Entonces, cuando entendamos que la fauna también nos es útil, yo creo que podemos también asumir un poquito el riesgo y conservarlos, porque sabemos que no son útiles, ¿no? Doctor, se llevó hace unos días la primera edición del programa Diálogos desde la Orilla, una convivencia humano-cocodrilo, donde, bueno, se tocaban temas de prevención, control y manejo de estos animales. ¿Cuál es el objetivo? Orientar, capacitar, educar a las autoridades para que esto mismo se traslade a los ciudadanos. Así es. Bueno, hay una colaboración estrecha a nivel nacional y a nivel local también, con diferentes actores que están relacionados con la interacción con la fauna, ¿no? En este caso de los cocodrilos, debemos tener una relación muy estrecha entre la gente de la primera reacción, que le dicen, que generalmente es protección civil, bomberos, policías, ¿no?, que son los primeros que van a atender cualquier situación relacionada con un incidente, ¿no?, por una mordida los protocolos, un susto, ¿no? Sí, hay una cuestión. Desafortunadamente no lo sabemos todavía bien todos. Entonces estamos justo con colegas en el desarrollo de protocolos. Ya tenemos algo publicado, sí, a través de CONAMP, de Áreas Naturales Protegidas del país, y las autoridades locales, en donde pues hay ciertos pasos a seguir. Hay otros más complejos que tienen que ver exclusivamente con la capacitación de cómo atender un incidente grave, ¿no? O sea, desde un arañazo con un diente hasta una amputación. ¿Qué hacer ante la mordida de un lagarto? Así es. ¿Qué hacer? Pues lo primero es llamar a las personas que van a atender ese tipo de situaciones, que son paramédicos, médicos. No, pero si no hay nadie en ese momento cercano. Hay las líneas de ayuda que se están manejando ahora, que es el 911. Sí, pero en un hipotético caso que esté uno alejado y el lagarto, lo muerde a uno y luego. Pues imagínense todo mordido. A ver, llámale al doctor López Luna, que le diga algo. No, ¿qué hacer, pues? Exacto. Entonces, justo eso es lo que se trata del protocolo. ¿Qué vamos a hacer, no? ¿Cuáles son las condiciones mínimas? Está muy bien desarrollado, por ejemplo. Pero como se lavan con agua en ese momento, se tapan con la camisa, ¿qué hacer? En comparación con otras situaciones, digamos algo analógico, una mordida de cocodrilo es
un cercenamiento bueno. con algo, ¿no? Entonces, ¿qué hace uno si se me cae una pierna, ¿no? Es casi... Recogerla y llevártela a ver si te la pones, exacto, pues sí. ¿no? Sí, y eso es como lo mínimo. Entonces, sí de broma lo digo, pero sí, ¿verdad? Sí, un cocodrilo nos arranca fácilmente un brazo sin mucho problema, nos parten dos. Sí, es un animal grande, ¿no? Pero para que esto ocurra, debieron haber pasado previamente muchos factores que podemos evitar perfectamente, ¿no? Que es no nos acerquemos a la orilla, si hay áreas de anidación que tenemos ubicadas, pues no nos acercamos, tenemos todas estas condiciones, no, si estamos en condiciones no adecuadas, ¿no? Que nos fuimos de fiesta y en la noche. Allá vamos. Terminamos de platicar con nuestro invitado, el doctor Marco Antonio López Luna, profesor investigador de la División Académica de Ciencias Biológicas de la UJAT, al regresar, porque es un tema bastante interesante y hay muchas dudas en torno a esto. Volvemos. Seguimos platicando con el doctor Marco Antonio López Luna, profesor investigador de la División Académica de Ciencias Biológicas de la UJAT. Decía hace un momento, doctor, venimos de la fiesta, de repente se nos hace fácil, hay mucho calor, pues echarnos tantita agüita, insisto en la Laguna de las Ilusiones o cualquier otro lado. Echas agüita y te agarra un lagarto. ¿Cómo zafarse? Porque hay muchos casos. Hay un caso muy sonado en Cancún, que un lagarto agarró a una niña y casi la mata. Evidentemente, algunos argumentan que pues el lagarto a lo mejor no tenía mucha hambre, por eso la soltó. Y hay otros casos. ¿Qué hacer si uno es presa de la captura de uno de estos pues reptiles? Claro. Bueno, lo que entiendo con este caso es que empezó a patear, ¿no? La cabeza del cocodrilo cuando sí. lo estaba, digamos que mordiendo. Sí. Y justamente ese es un buen reflejo de supervivencia. O sea, fue buen reflejo de ella. Así es, porque en la cabeza del cocodrilo se encuentran los órganos sensoriales y sensibles más importantes del cuerpo del animal, ¿no? Son muy sensibles en el área de las narinas, de la nariz, de los ojos e incluso de los oídos, ¿no? Tiene terminales nerviosas mucho más sensibles que en nuestra palma de la mano, en el rostro. Entonces, recibir golpes allí, pues sí le molesta al animal y obviamente, pues dijo, y los animales son oportunistas, ¿no? Los cocodrilos no son animales como los leones o como los que están sobre la presa, ¿no? Hasta el final. Los cocodrilos son oportunistas. Si pueden a la primera y agarrarlo, lo hacen. Si no, si les va a costar más trabajo de lo que ellos quieren gastar, no, se van, ¿no? Entonces, por un lado... Entonces, pegarle en la nariz y en los ojos. Darle golpes en la cabeza. Pero tampoco estamos invitando a nadie que vaya a la laguna y que lo compruebe, no. Así es, no. Es un tema de extremo supervivencia, sí. ¿No? Pero también es complicado porque aquí se va a acordar después que me esté muriendo un cocodrilo. Ay, ¿qué dijo el doctor? Sí, no, a ver, sí, la nariz, el ojo, no, pues no. Es complicado, sí. Pero sí el área de la cabeza, sobre todo de la nariz, es muy sensible en el caso de los cocodrilos. Por ejemplo, este indigente que pues se metió a bañar y lo agarró el cocodrilo el brazo. Así es. Y salió caminando, normal. ¿Qué hacer? Claro, también el estado en el que iba, ¿no? Pero ¿qué hacer en este tipo de cosas? Le preguntaba hace un momento que echarse agua, ponerse la camisa para que evite brote de sangre. ¿Qué hacer? Sí. Lo que recomiendan los expertos médicos y paramédicos en este caso es que se trate a la mordida de los cocodrilos como cercenamientos, ¿no? Como si te dieran un machetazo o algo de ese tipo, ¿no? Un aplastamiento te pasó un carro por la pierna, ¿no? Digo, no. Pero en ese sentido es como los que atienden las contingencias deben tomar esto, ¿no? Claro, lo más importante siempre, si podemos hacerlo, es llamar a servicios de urgencia para que nos atiendan, ¿no? Esa es la parte más importante. ¿En dónde más hay lagartos? No nomás la Laguna de las Ilusiones. ¿En dónde más en Tabasco, para saber? En todos lados. En todos lados. De hecho, si lo vemos de una perspectiva amplia, México es un país de cocodrilos. En prácticamente todas las costas. También hay lagartos, ¿no? Lagartones sí, ahí. Sí. Todas las costas, sí. Estados costeros del país, en todos los estados costeros, incluyendo algunas zonas en donde, por ejemplo, el Grijalba, que va por el Cañón del Sumidero, también hay cocodrilos, no está en la costa, pero hay cocodrilos ahí.
casi todos los sitios tienen cocodrilos, hay diferentes especies, y todos pues con su cierto riesgo, ¿no? de tener una interacción. A muchos estados, como Tamaulipas, como Oaxaca, Nayarit, Jalisco, nosotros aquí en Tabasco, sí se han organizado en grupos, Yucatán, ¿no? Yucatán, Quintana Roo y Campeche, se han organizado en grupos locales para justamente tener estos protocolos que queremos saber, ¿no? ¿Qué hacemos? Afortunadamente la gran mayoría de los estados no tiene casos graves, ¿no? Pero sí existe. Y es peligroso, Selena. Recuerda el caso del niño que estaba en Miami con sus papás en un hotel, estaba jugando y salió el lagarto y bolas, lo agarró y se lo metió. Lo mismo, sí. Eso es peligrosísimo. Siempre se hacen muchas recomendaciones. Les comentaba que de todos los incidentes que conocemos, la gran mayoría, si no es que el 100%, ocurren en el agua. Entonces, hay que acatar justamente. Muchos de estos sitios ya tienen letreros muy grandes donde dice precaución, cocodrilos, no nade aquí por seguridad, y a mucha gente no le importa, o sea, también hay... Ellos quieren la foto para el Face, Hay muchas fotos en donde está el letrero de precaución y unos chamaquitos y una familia en el agua, ¿no? Entonces, hay que aprender que eso es peligroso, ¿no? ¿Qué le ha hecho falta o qué le han hecho falta a los gobiernos por atender en este tema? ¿Qué le hace falta al gobierno, cualquiera, en cualquier tiempo, por hacer para pues proteger más a la ciudadanía? Sí, pues yo creo que es más que otra cosa, sería como la continuidad. Esto no es un problema nuevo, se ha hecho más viral, obviamente. Sí, pero ahorita... Es un problema que ya tiene tiempo, pero generalmente, como dice el dicho, ¿no? Cuando ya se pasa algo al niño es que queremos cerrar el pozo. Sí. Podemos hacer muchas cosas de planeación en el futuro, haciendo en diferentes, desde niveles locales. Por ejemplo, ¿qué tiene que hacer el gobierno? 3 puntos nada más importantes a juicio del experto. Facilidad para que los expertos o la gente que trabaja con estos temas de interacciones pues pueda hacer el trabajo. Muchas veces es complicado. ¿Cuál es la complicación? Que no se toma tan en serio, ¿no? O sea, hasta, no, pues nunca han hecho nada y como no han hecho nunca nada, pues ahí se quedan y hasta que hacen algo, ¿no? Entonces, nunca habíamos tenido una fatalidad, ¿no? Aquí en Tabasco y de repente, pues todo el mundo preguntando, ¿y ahora qué vamos a hacer con los cocodrilos, ¿no? En diferentes niveles. Entonces, yo creo que la continuidad, cuando surge una idea de qué podemos hacer, es importante. O sea, no dejarlo pasar, tener estos grupos entrenados, o sea, entrenar a los grupos de primera reacción, que eso también corresponde al gobierno, ¿no? Equipar mejor, por ejemplo, a Protección Civil, que es lo que hacen ellos. Así es, equiparlos, no solamente para el manejo de la fauna, sino también para la atención al incidente, ¿no? Que sepan qué hacer ellos, porque uno pues dice, ¿yo qué hago, no? ¿Cómo me curo? No puedo, tengo que atender, que alguien me tiene que atender ahí en la banqueta o en la orilla, y generalmente va a ser un paramédico, un de Protección Civil, etcétera, y ellos tienen que estar preparados, y esa preparación pues sí se la tiene que dar pues las autoridades correspondientes, ¿no? Claro. Selene. Doctor, entonces, bueno, decía usted que hay una población de entre 400 y 800 animales, ¿no? ¿Se puede considerar una sobrepoblación? No. Sobrepoblación es, digamos que cuando los animales prácticamente ya no pueden incluso responder a sus propios recursos y se pelean entre ellos por un espacio y hay muchos, ¿no? Antes había 2, ahora hay 10. Si lo tenemos en un contexto real, no hay una sobrepoblación. Lo que tenemos ya de hace varios años es una recuperación de animales. Voy a tratar de ser lo más corto posible. Los cocodrilos estuvieron a punto de ser extinguidos en los años 60, 70, ¿no? ¿De forma natural? No, porque nos los comimos, literalmente. Está buena la carne de lagarto. Tamalito. ¿Ha probado usted taco de lagarto? Sí, ¿qué tal están? Es muy buena, y tiene muchas condiciones que la hacen No, y fíjese que si lo combina uno con verduras, no es cierto. Vamos a seguir platicando del tema. Entonces, y no solamente nos lo comemos, sino también los usamos mucho. La piel es valiosísima. Sí. Las carteras de lagarto. Yo conozco gente que feliz con su carterona de lagarto. Y es muy carísima. Hay empresas en México que tienen exclusividad con grandes marcas europeas de la moda para la producción de piel. Entonces, en los 60, 70, extinción, casi, peligro. Okay. A nivel mundial, no solo en México, a nivel mundial. Entonces,
todo esto empezó desde finales del siglo XIX, principios del siglo XX, nos acabamos los cocodrilos en todo ese tiempo. Para decirte una cuestión, en Tabasco, en los mercados en el mercado de Villahermosa en 1942. ¿Cuál mercado? El avance de la sierra, no, Los Suárez. En el mercado del Sí, en el centro, sí. Antes se vendía fauna silvestre ahí, ¿no? Bueno, y ahí se registraba. Entonces, hay un registro de 1942 en donde el mercado en Villahermosa se vendieron en el año más o menos 30,000 cocodrilos. 30,000. Diantre. En Villahermosa solamente. Diantre. Y resulta que actualmente, en todo el país, la CONAVIO, que es una institución federal que ha hecho evaluaciones, estima que hay alrededor de 100,000 cocodrilos adultos en todo su rango de distribución. En todo el rango de distribución hay 100,000. Sí. Pero nosotros hace 70 años... Nos comíamos 30,000. En un año, ¿no? Entonces... Es una gran cantidad. No podemos hablar de sobrepoblación. Oiga, porque ni siquiera tenemos la cantidad que había antes. Claro. ¿No? Es una gran cantidad de temas, de dudas. Tiene muchas felicitaciones, le han estado hablando Sí. mucho, ahorita me leemos parte de los mensajes. Y de verdad, nos da mucho gusto que haya estado aquí en cabina, doctor Marco Antonio López Luna, profesor investigador de la División Académica de Ciencias Biológicas de la UJAD y miembro del grupo de especialistas de crocodilianos de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. ¿Algo más que agregar? ¿No? Que pues básicamente aprovechemos a los cocodrilos de muchas maneras, de manera legal obviamente, pero también de manera consultiva, es decir, podemos verlos en el parque, yo les exhorto que lo hagan, son preciosos. Pero de lejos. Mañana, sí, de lejos. De lejos. Hay ahorita pusieron justamente unos asoleaderos donde uno va a comerse su helado y los ve ahí asolearse y nadar. Pues ojalá que sigamos viendo gente comiéndose helado y no lagartos comiéndose a la gente con los helados. Pues muchas gracias. Esta entrevista la puede usted ver en nuestro canal de YouTube, XCBA Tabasco. Volvemos.